Hola, mi reina hermosa, soy Nilda Chiaraviglio y hoy vamos a hablar de algo que nadie te ha contado, algo que va a revolucionar completamente la manera en que te relacionas con los hombres. Y te lo voy a decir así, sin rodeos, como me gusta a mí. Hay 3 lugares en el cuerpo masculino que nunca, pero nunca debes tocar si quieres mantener vivo el deseo, la tensión sexual y ese magnetismo que te convierte en absolutamente inolvidable, ¿sí? Así como lo oyes, y antes de que pienses que me volví loca, déjame decirte algo. Al final de este video te voy a revelar el secreto mejor guardado de la psicología masculina del deseo, ese que hace que un hombre no pueda sacarte de su mente ni aunque lo intente. Así que quédate conmigo hasta el último minuto, porque lo que voy a compartir contigo va a cambiar las reglas del juego para siempre. Y ya que estamos aquí, mi amor, antes de continuar, necesito pedirte un favor enorme. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo contenido nuevo y déjame un comentario aquí abajo contándome desde qué país me estás viendo y si alguna vez has sentido que tocas de más o de menos a un hombre sin saber exactamente qué estás haciendo. Escríbeme también si quieres más videos como este, porque créeme, tengo muchísimo que enseñarte. Y si conoces alguna amiga, prima, hermana o compañera que necesite escuchar esto, comparte este video con ella. No sabes cuántas mujeres están allá afuera sintiéndose inseguras, perdidas, pensando que ya no tienen lo que se necesita para ser deseadas. Y eso, mi reina, es una mentira gigantesca. Así que vamos a desmantelar esa mentira juntas, ¿te parece? Ahora sí, vamos al grano, porque aquí no perdemos el tiempo con cursilerías ni con consejos tibios que no sirven para nada. Vamos directo al punto como debe ser. Primero que nada, quiero que entiendas algo fundamental. El cuerpo masculino no funciona como nos han hecho creer. Durante años, décadas, siglos, nos han vendido la idea de que los hombres son simples, que con tocarlos en cualquier lado ya están listos, que son como máquinas que se encienden con un botón, y eso, mi amor, es una simplificación ridícula que nos ha hecho mucho daño, porque cuando tú crees que los hombres son simples, actúas de manera simple, y cuando actúas de manera simple, pierdes todo tu poder, pierdes esa capacidad de generar deseo verdadero, profundo, ese deseo que no se apaga después de una noche, sino que crece y crece con el tiempo. Los hombres, aunque ellos mismos no lo sepan, tienen un mapa neurológico del deseo mucho más complejo de lo que imaginamos. Y aquí es donde entra la ciencia, porque yo no te voy a hablar desde la opinión, sino desde la evidencia, desde lo que sabemos sobre el cerebro masculino, sobre la dopamina, sobre los circuitos de recompensa, sobre el apego y sobre esa química deliciosa que hace que 2 personas no puedan dejar de pensarse. Cuando tú tocas a un hombre, no solo estás estimulando terminaciones nerviosas, estás enviando señales directas a su cerebro, estás activando áreas específicas, la corteza somatosensorial que procesa el tacto, la ínsula que conecta sensaciones físicas con emociones, la amígdala que maneja las respuestas emocionales intensas y, por supuesto, el sistema de recompensa, donde la dopamina hace su magia. Pero aquí viene lo interesante, mi reina. No todos los toques generan la misma respuesta. Algunos toques disparan dopamina de manera inmediata, intensa, pero efímera, como fuegos artificiales que explotan y se apagan. Otros toques, en cambio, generan algo mucho más peligroso y adictivo: anticipación. Y la anticipación, mi amor, es el arma secreta, porque el cerebro masculino, al igual que el femenino, está diseñado para perseguir aquello que no puede tener completamente. Eso lo sabemos por estudios de neurociencia del deseo. Cuando algo está totalmente disponible,
cuando no hay misterio, cuando no hay tensión, el cerebro deja de liberar dopamina, se aburre, se acostumbra. Y ahí es cuando empiezas a escuchar esas frases horribles como ya no siento lo mismo o se acabó la chispa. Pero no, mi reina, la chispa no se acabó. Lo que pasó es que tú le diste todo demasiado rápido, demasiado fácil, sin generar esa tensión que mantiene vivo el deseo. Entonces, ¿cuáles son esos 3 lugares que nunca debes tocar? Bueno, antes de decírtelo, quiero que cambies tu mentalidad. Quiero que dejes de pensar en el cuerpo masculino como un territorio que tienes que conquistar de inmediato. Piensa en él como un mapa que vas a ir descubriendo lentamente, con intención, con estrategia, dejando siempre zonas inexploradas para que él siga deseando más. Porque eso es lo que diferencia a una mujer olvidable de una mujer inolvidable. La capacidad de mantener viva la curiosidad, la atención, el deseo de descubrir. Ahora sí, el primer lugar que nunca debes tocar en un hombre, especialmente al principio, es su zona genital de manera directa, obvia y sin ningún tipo de construcción previa. Y sé que estás pensando, pero Nilda, ¿cómo? Si siempre nos han dicho que a los hombres les encanta eso, que es lo que más desean. Y sí, mi amor, es verdad que les gusta. Pero hay una diferencia enorme entre gustar y desear. Gustar es placer inmediato. Desear es anticipación, es tensión, es ese fuego que no se apaga. Cuando tú vas directo a la zona genital sin haber construido nada antes, sin haber generado tensión, sin haber activado su mente, lo que estás haciendo es darle placer físico, sí, pero estás perdiendo la oportunidad de crear deseo psicológico. Y el deseo psicológico, mi reina, es lo que hace que un hombre no pueda sacarte de su cabeza. Es lo que hace que piense en ti cuando está en el trabajo, cuando está con sus amigos, cuando está solo en su cama por la noche, porque el cerebro masculino, una vez que entra en modo de anticipación, se obsesiona, se vuelve adicto a esa tensión. Piénsalo así. Si tú le das el premio final sin que él haya hecho ningún esfuerzo, sin que haya habido juego, sin que haya habido ese baile delicioso de la seducción, su cerebro lo procesa como algo fácil, accesible, predecible. Y lo predecible, mi amor, no genera dopamina, no genera adicción, no genera obsesión. En cambio, cuando tú empiezas tocando otras zonas, cuando construyes lentamente, cuando dejas que la tensión crezca, cuando permites que él se pregunte cuándo vas a llegar ahí, su cerebro entra en un estado de alerta delicioso. La dopamina empieza a fluir no por el placer en sí, sino por la anticipación del placer. Y esa anticipación es muchísimo más poderosa que el placer mismo. Además, hay algo que muy pocas mujeres entienden. Cuando tú tocas la zona genital de un hombre demasiado pronto, estás tomando el control de una manera que paradójicamente te quita poder, porque estás enviando el mensaje de que tú eres la que está desesperada por llegar ahí, la que está ansiosa, la que necesita confirmar que él te desea. Y eso, mi reina, invierte completamente la dinámica de poder. Lo que tú quieres es que sea él quien esté ansioso, quien esté esperando, quien esté rogando mentalmente que tú te acerques a esa zona. Y eso solo lo logras cuando tienes paciencia, cuando sabes jugar, cuando entiendes que el deseo verdadero se construye de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Ahora, esto no significa que nunca debas tocar esa zona. Por supuesto que sí, eventualmente, pero no de inmediato, no como tu primera jugada, no como si fuera lo único que importa. Primero tienes que crear el contexto, el deseo, la necesidad, y cuando finalmente llegues ahí, créeme, la respuesta va a ser 1000 veces más intensa. Y aquí viene algo que me fascina de la neurociencia.
Cuando tú postergas la gratificación, cuando creas esa demora entre el deseo y la satisfacción, el cerebro interpreta eso como algo valioso. Hay estudios que demuestran que las recompensas que llegan después de un periodo de espera se valoran mucho más que las recompensas inmediatas. Es lo que llaman el efecto de la gratificación diferida. Entonces, cuando tú haces esperar a un hombre, cuando no le das todo de inmediato, su cerebro está literalmente entrenándose para valorarte más, para verte como algo especial, algo que vale la pena perseguir. ¿Te das cuenta del poder que esto te da, mi reina? No se trata de manipular, se trata de entender cómo funciona el deseo humano y usar ese conocimiento a tu favor. El segundo lugar que nunca debes tocar, y este es más sutil pero igualmente importante, es su ego de manera excesiva, constante y predecible. Ahora bien, sé que esto suena raro porque no estamos hablando de una zona física del cuerpo, pero créeme, el ego masculino es casi como un órgano separado, tan sensible y tan influyente en su comportamiento que merece estar en esta lista. Los hombres, y esto no es un secreto, tienen un ego enorme y muchas veces las mujeres cometemos el error de pensar que si halagamos ese ego constantemente, si le decimos lo maravilloso que es, lo increíble que es, lo mejor que hemos tenido, vamos a ganarnos su amor, su respeto, su compromiso. Pero la realidad, mi amor, es exactamente lo contrario. Cuando tú tocas el ego de un hombre de manera excesiva, cuando lo halagas sin parar, cuando le haces sentir que ya te tiene completamente rendida, que ya ganó, que ya no tiene que esforzarse más, estás matando el deseo. Porque otra vez volvemos a lo mismo. El cerebro se aburre de lo que ya tiene garantizado. Pero hay algo aún más grave. Cuando tú inflas el ego de un hombre constantemente, cuando lo pones en un pedestal, cuando actúas como si él fuera un regalo del cielo y tú una afortunada de tenerlo, estás creando una dinámica de desigualdad. Y esa desigualdad, mi reina, destruye el deseo mutuo, porque el deseo erótico, el deseo real, necesita de dos personas que se vean como iguales, como dos fuerzas que se atraen, no como un adorador y un dios. Además, cuando inflas el ego masculino sin control, estás alimentando algo muy peligroso, la sensación de que él puede darse el lujo de no valorarte, de no esforzarse, de no estar presente, porque si tú ya le estás diciendo que es perfecto, ¿para qué va a mejorar? Si tú ya le estás demostrando que lo adoras incondicionalmente, ¿para qué va a preocuparse por conquistarte cada día? Y aquí es donde muchas mujeres se confunden. Piensan que ser amorosas, ser entregadas, ser generosas con los halagos es lo que va a hacer que un hombre se quede. Pero no, mi amor. Lo que hace que un hombre se quede, lo que hace que un hombre se enamore de verdad, es sentir que está con una mujer que se valora a sí misma, que no necesita de él para sentirse completa, que tiene su propia vida, su propio fuego, su propia seguridad. Una mujer que puede darle reconocimiento, sí, pero que también puede desafiarlo, que puede ponerle límites, que puede decir no cuando es necesario. Entonces, ¿cómo tocas el ego masculino de la manera correcta? Con equilibrio, mi reina, con inteligencia, reconoce sus logros reales, no inventas halagos vacíos. Le haces saber que aprecias lo que hace por ti, pero no actúas como si fueras su fan número uno. Mantienes tu propia identidad, tu propia fuerza, y de vez en cuando, con amor pero con firmeza, le recuerdas que tú también tienes estándares, que tú también mereces esfuerzo, que tú también eres un premio. Y esto, créeme, activa algo muy profundo en el cerebro masculino, el instinto de conquista. Cuando un hombre siente que todavía tiene que ganarte, que todavía tiene que demostrarte su valor, su cerebro entra en modo de persecución. Y ahí es cuando él empieza
a esforzarse, a buscar maneras de impresionarte, de sorprenderte, de mantenerte interesada. Porque los hombres, aunque no lo admitan, necesitan sentir que están conquistando algo valioso. Necesitan sentir que su pareja es una mujer que otros también desearían, una mujer que eligió estar con él, pero que podría elegir no estarlo si él no se porta a la altura. Y sé que algunas de ustedes están pensando, pero Nilda, yo quiero una relación sin juegos, sin estrategias, solo amor puro. Y yo te entiendo, mi amor. Yo también quiero eso. Pero la realidad es que el deseo no funciona con amor puro solamente. El deseo necesita tensión, necesita polaridad, necesita ese baile delicado entre acercamiento y distancia, entre dar y recibir, entre admirar y ser admirado. Cuando eliminas completamente la tensión en nombre del amor puro, lo que a menudo obtienes es una relación cómoda, sí, pero sin pasión, sin esa chispa que hace que los dos se sigan deseando después de años. Y no me malentiendas, el amor es importantísimo, pero el amor sin deseo es una amistad. Y tú no quieres que tu pareja te vea como su mejor amiga, ¿verdad? Tú quieres que te vea como esa mujer que lo vuelve loco, que lo inspira, que lo desafía, que lo mantiene alerta. El tercer lugar que nunca debes tocar en un hombre es su necesidad de espacio emocional, de manera invasiva, controladora o desesperada. Y mi reina, es probablemente el más difícil de todos, porque va en contra de lo que muchas de nosotras hemos aprendido sobre el amor. Nos han enseñado que amar es estar siempre disponible, siempre presente, siempre pendiente. Que si realmente amamos a alguien, debemos querer pasar todo nuestro tiempo con esa persona, saber todo sobre esa persona, estar en contacto constante con esa persona. Y si esa persona necesita espacio, si se aleja un poco, si quiere tiempo para sí mismo, lo interpretamos como rechazo, como falta de amor, como una señal de que algo está mal. Pero aquí viene la verdad incómoda. Los hombres especialmente necesitan espacio emocional para mantener vivo su deseo. Y cuando tú invades ese espacio, cuando te vuelves demasiado presente, demasiado demandante, demasiado necesitada, estás tocando algo en él que paradójicamente lo aleja. Y esto tiene que ver con cómo funciona el cerebro masculino. Los hombres procesan las emociones de manera diferente que nosotras. Necesitan momentos de soledad para regular su mundo interno, para reconectarse consigo mismos, para procesar lo que están sintiendo. Y cuando una mujer no respeta ese espacio, cuando lo persigue, cuando lo bombardea con mensajes, con llamadas, con preguntas del tipo, ¿por qué estás distante? ¿Ya no me amas? ¿Qué te pasa? Lo que está haciendo es activar su mecanismo de huida. Hay algo que se llama el patrón de apego ansioso evitativo y es una de las dinámicas más destructivas en las relaciones. Funciona así. Una persona, generalmente la mujer, aunque no siempre, siente ansiedad cuando no tiene confirmación constante del amor de su pareja. Entonces empieza a perseguir, a demandar, a necesitar más y más cercanía. Y el otro, generalmente el hombre, siente esa presión como algo asfixiante, invasivo. Entonces se aleja y mientras más se aleja él, más persigue ella. Y mientras más persigue ella, más se aleja él. Es un círculo vicioso horrible que termina destruyendo cualquier posibilidad de deseo. Porque aquí está la clave, mi reina. El deseo necesita espacio para existir, necesita aire, necesita distancia, necesita ese momento en el que tú no estás ahí para que él pueda extrañarte. Cuando tú estás siempre disponible, siempre presente, siempre encima, no le das la oportunidad de sentir tu ausencia. Y si no siente tu ausencia, no puede extrañarte. Y si no te extraña, el deseo empieza a morir. Además,
Cuando tú respetas el espacio emocional de un hombre, cuando le demuestras que tienes tu propia vida, tus propios intereses, tus propias amigas, tu propio mundo que no gira alrededor de él, estás enviando un mensaje poderosísimo. Yo estoy completa sin ti, pero elijo compartir mi vida contigo. Y ese mensaje, mi amor, es irresistible. Porque los hombres no quieren salvar a una mujer necesitada. Quieren estar con una mujer fuerte que los elige, no que los necesita. Y aquí es donde entra el concepto de apego seguro. Las personas con apego seguro son aquellas que pueden estar en una relación sin perder su identidad, que pueden dar amor sin volverse dependientes, que pueden pedir lo que necesitan sin volverse demandantes. Y ese tipo de apego es el que genera las relaciones más sanas, más duraderas, más apasionadas. Entonces, cuando te digo que nunca debes tocar el espacio emocional de un hombre de manera invasiva, lo que te estoy diciendo es, aprende a estar cómoda con la distancia. Aprende a tener tu propia vida. Aprende a no entrar en pánico cuando él necesita un momento para sí mismo. Aprende a confiar en que si él eligió estar contigo, va a volver, va a buscarte, va a desearte, siempre y cuando tú no lo ahogues con tu necesidad. Y sé que esto es difícil, mi reina. Sé que cuando estamos enamoradas, cuando sentimos esa conexión intensa con alguien, lo que más queremos es estar cerca todo el tiempo. Pero tienes que entender que el amor verdadero, el amor que dura, necesita momentos de separación para poder apreciar los momentos de unión. Ahora, y esto es muy importante, respetar su espacio emocional no significa desaparecer, no significa hacértela indiferente, no significa jugar a hacértela difícil de manera artificial. Significa tener realmente tu propia vida, tus propios proyectos, tus propias pasiones. Significa estar presente cuando estás con él, pero no estar ansiosa cuando no estás. Significa confiar en ti misma lo suficiente como para saber que no necesitas su atención constante para validar tu valor. Y cuando logras eso, cuando logras ese equilibrio entre estar disponible pero no necesitada, entre ser amorosa pero no dependiente, entre dar espacio pero no ser distante, ahí es cuando te conviertes en magnética. Ahí es cuando él no puede dejar de pensar en ti. Porque eres esa mujer que lo hace sentir libre, pero al mismo tiempo deseoso de estar contigo. Eres esa mujer que no lo agobia, pero que tampoco lo ignora. Eres esa mujer que tiene su propia vida, pero que elige compartirla con él. Y eso, mi amor, es irresistible. Ahora bien, quiero hacer una pausa aquí, porque sé que algunas de ustedes están pensando, pero Nilda, todo esto suena como si tuviera que estar calculando cada movimiento, como si tuviera que estar actuando todo el tiempo. Y te voy a ser honesta. Al principio, sí, vas a tener que ser consciente de lo que haces. Vas a tener que detenerte antes de enviar ese mensaje desesperado, antes de tocarlo de esa manera que sabes que no construye deseo, antes de invadir su espacio emocional. Pero con el tiempo, mi reina, esto se vuelve natural. Se vuelve parte de quien eres, porque en el fondo todo lo que te estoy enseñando no es manipulación, es autorrespeto, es entender tu valor, es dejar de mendigar amor y empezar a exigir el amor que mereces. Es convertirte en una mujer que no persigue, que no ruega, que no se conforma con migajas. Y cuando llegas a ese punto, cuando realmente integras estos principios en tu manera de ser, no tienes que pensar, no tienes que actuar, simplemente eres. Eres esa mujer que los hombres no pueden olvidar. Esa mujer que genera deseo sin esfuerzo. Esa mujer que mantiene viva la pasión año tras año. Y antes de seguir profundizando, mi amor, necesito pedirte algo. Si todavía no te has suscrito, por favor, hazlo ahora. Dale like a este video porque me ayuda enormemente a seguir creando contenido como este para ti. Y déjame un comentario contándome cuál de estos 3 lugares te sorprendió más, cuál resuena más contigo, cuál crees que has estado tocando mal todo este tiempo. Quiero leerte
Quiero saber qué está pasando en tu vida, qué desafíos estás enfrentando, porque esta es una comunidad, mi reina, y todas estamos aquí para apoyarnos, para crecer juntas, para convertirnos en las mujeres poderosas que merecemos ser. Y ahora vamos a profundizar aún más, porque lo que te he contado hasta ahora es solo la superficie. Ahora vamos a explorar el porqué, la neurociencia detrás de todo esto, las estrategias específicas que puedes usar, los errores que debes evitar, y te voy a dar herramientas prácticas que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Empecemos por entender algo fundamental sobre el cerebro masculino y el deseo. El deseo en los hombres no es lineal, no es constante, no es automático, aunque parezca que sí, aunque ellos mismos piensen que sí, la realidad es mucho más compleja. El deseo masculino tiene picos y valles, tiene momentos de intensidad y momentos de calma, tiene triggers específicos que lo activan y factores específicos que lo apagan. Y uno de los factores más importantes, uno que la mayoría de las mujeres desconocen, es el factor de la novedad. El cerebro masculino está programado para buscar novedad. Esto tiene raíces evolutivas. Nuestros ancestros masculinos que buscaban variedad y novedad tenían más probabilidades de esparcir sus genes. Entonces, esa tendencia quedó impresa en el cerebro. Y por eso, cuando una relación se vuelve demasiado predecible, demasiado rutinaria, demasiado conocida, el cerebro masculino empieza a perder interés. Pero aquí viene lo fascinante, mi reina. La novedad no tiene que venir de otra mujer. La novedad puede venir de ti misma, de tu capacidad de sorprender, de cambiar, de ser impredecible en ciertos aspectos. Y cuando tú entiendes esto, cuando dejas de ser completamente predecible, cuando mantienes ciertos aspectos de ti misma como misterio, estás dándole a su cerebro esa dosis de novedad que necesita sin tener que buscarla fuera. Y esto conecta directamente con los 3 lugares que nunca debes tocar. Cuando tú no vas directo a su zona genital, estás creando novedad en cada encuentro. Cuando tú no inflas su ego constantemente, estás siendo impredecible. No eres la mujer que siempre dice que sí, que siempre lo halaga, que siempre está de acuerdo con él. Cuando tú respetas su espacio emocional, estás manteniendo una parte de ti misma como desconocida, como algo que él todavía está descubriendo. Y esa combinación, mi amor, es pura magia. Es lo que hace que después de 5, 10, 20 años, un hombre siga mirándote con deseo, siga sintiendo curiosidad, siga queriéndote descubrir. Ahora, hablemos de la dopamina, porque esto es crucial. La dopamina es el neurotransmisor del placer, de la motivación, de la búsqueda. Cuando hacemos algo que nos da placer, el cerebro libera dopamina. Pero aquí está el detalle. La dopamina se libera más intensamente en la anticipación del placer que en el placer mismo. Déjame repetir eso porque es importantísimo. La anticipación genera más dopamina que la experiencia real. Esto significa que cuando tú construyes anticipación, cuando creas esa tensión antes del toque, antes del encuentro sexual, antes de ese momento íntimo, el cerebro de él está inundado de dopamina. Está literalmente en un estado de euforia. Y esa euforia, esa sensación, su cerebro la asocia contigo. Tú te conviertes en la fuente de esa sensación increíble. En cambio, cuando tú le das todo de inmediato, cuando no hay anticipación, la dopamina es mucho menor. ¿El placer físico está ahí? Sí, pero no hay esa explosión neurológica que crea adicción, que crea obsesión, que hace que él no pueda dejar de pensar en ti, y esto se ha estudiado extensamente. Hay un experimento famoso con ratas donde les daban comida de 2 maneras. Un grupo de ratas recibía comida cada vez que presionaba una palanca, de manera predecible. Otro grupo
recibía comida de manera aleatoria, a veces sí, a veces no. ¿Cuál grupo se volvió adicto a presionar la palanca? El segundo, porque la incertidumbre, la impredecibilidad genera picos de dopamina mucho más altos. Y aunque suene horrible comparar las relaciones humanas con ratas presionando palancas, el principio neurológico es el mismo. Cuando tú eres predecible, cuando siempre reaccionas de la misma manera, cuando siempre das lo mismo, el cerebro se aburre. Cuando eres impredecible, cuando sorprendes, cuando a veces das y a veces te reservas, el cerebro entra en modo de adicción. Pero cuidado, mi reina, porque la impredecibilidad de la que hablo no es crueldad, no es ser fría y cálida al azar, no es jugar con las emociones de alguien, es mantener un nivel de misterio, de autonomía, de vida propia que hace que él nunca pueda darte completamente por sentada. Ahora, quiero hablar de algo que me preguntan todo el tiempo. Nilda, ¿pero qué pasa si yo soy naturalmente cariñosa, naturalmente expresiva, naturalmente táctil? ¿Tengo que reprimir mi naturaleza? Y mi respuesta es no, mi amor. No tienes que reprimir nada. Lo que tienes que hacer es canalizar esa naturaleza de manera inteligente. Ser cariñosa está perfecto, ser expresiva está perfecto, ser táctil está perfecto, pero ser consciente de cuándo, cómo y dónde expresas todo eso es lo que marca la diferencia. Por ejemplo, si eres muy táctil, perfecto, pero en lugar de ir directo a las zonas obvias, explora otras. Toca su cuello, su espalda baja, su cabello, sus brazos, su pecho, de maneras que no sean sexualmente obvias, pero que sí generen esa chispa. Crea patrones táctiles que él empiece a asociar contigo, que lo hagan sentir bien, pero que lo dejen queriendo más. Si eres muy expresiva emocionalmente, perfecto, pero no le cuentes cada pensamiento que tienes sobre él, no le expreses cada inseguridad, no lo bombardees con declaraciones de amor constantes. Sé selectiva, dile algo profundo, algo real, pero no todo el tiempo. Deja que se pregunte qué estás pensando, qué estás sintiendo. Esa incertidumbre, créeme, lo va a mantener enganchado. Y si eres muy cariñosa, dale cariño, pero no seas la única que da. Asegúrate de que haya reciprocidad. Asegúrate de que él también se esfuerce, también te busque, también te sorprenda. Porque una relación donde solo una persona da es una relación desequilibrada y el desequilibrio mata el deseo. Ahora quiero contarte algo que viví hace años en mi consulta. Una mujer llegó absolutamente devastada porque su pareja de 8 años había perdido completamente el interés sexual en ella. Me decía, Nilda, yo hago todo. Siempre estoy disponible, siempre lo toco, siempre inicio, siempre le digo lo mucho que lo amo. ¿Qué más puedo hacer? Y ahí estaba el problema, mi reina. Ella estaba siendo demasiado disponible, demasiado predecible, demasiado entregada, y él, sin darse cuenta, la había dado completamente por sentada. Le sugerí un experimento. Durante 3 semanas ella iba a parar. No iba a iniciar nada sexual, no iba a perseguirlo, no iba a estar constantemente tocándolo y diciéndole cosas lindas. En cambio, iba a enfocarse en sí misma, iba a retomar su rutina de ejercicio que había abandonado, iba a salir con sus amigas, iba a dedicarse a sus proyectos personales y cuando estuviera con él iba a ser amorosa pero no necesitada, presente pero no ansiosa. Los primeros días fueron difíciles para ella. Me escribía diciéndome que sentía que estaba siendo fría, que él no parecía notarlo, pero le pedí que confiara en el proceso. Y alrededor de la semana 2, algo cambió. Él empezó a buscarla,
empezó a preguntarle qué estaba haciendo, por qué estaba tan ocupada, por qué parecía diferente. Y en la tercera semana, él fue quien inició el contacto sexual, él fue quien buscó la cercanía, él fue quien empezó a perseguirla. Y lo más hermoso de todo es que cuando ella me llamó al final del mes, me dijo, Nilda, no solo volvió el deseo, volvió mejor que antes, pero lo más importante es que yo me siento diferente. Me siento poderosa, me siento valiosa, me siento completa y ahí está la verdadera transformación, mi reina. No se trata solo de recuperar el deseo de un hombre, se trata de recuperar tu propio poder, tu propia seguridad, tu propia valoración. Y esto me lleva a algo que necesito que entiendas profundamente. Todo lo que te estoy enseñando solo funciona si viene desde un lugar de autenticidad, de verdadero amor propio. Si lo haces como estrategia fría, como manipulación, como técnica para atrapar a un hombre, no va a funcionar. O peor, va a funcionar, pero te vas a sentir vacía, porque estarás actuando en lugar de ser. La verdadera magia sucede cuando tú integras estos principios en tu manera de ser, cuando realmente crees que vales, cuando realmente tienes tu propia vida, cuando realmente no necesitas la validación constante de un hombre para sentirte completa. Y hablando de validación, dejemos algo muy claro. Buscar la validación en los hombres es uno de los errores más grandes que cometemos las mujeres. Y no te culpo, mi amor, porque nos han entrenado para eso. Desde niñas nos dicen que nuestro valor está en ser deseadas, en ser elegidas, en ser amadas por un hombre, pero esa es una trampa horrible. Tu valor no depende de si un hombre te desea o no. Tu valor es intrínseco, viene de quién eres, de tu esencia, de tu fuerza interior. Y cuando tú entiendes eso, cuando lo sientes en cada célula de tu cuerpo, todo cambia. Ya no buscas desesperadamente la aprobación masculina, ya no te conformas con migajas, ya no toleras comportamientos que no te respetan, porque sabes que mereces más. Y los hombres, mi reina, perciben eso. Tienen un radar interno que detecta cuando una mujer está operando desde la necesidad versus desde la abundancia. Y la mujer que opera desde la abundancia, desde la seguridad, desde el amor propio, es irresistible. Porque no puedes perderla con tus tácticas baratas, no puedes manipularla con migajas de atención, no puedes darla por sentada. Esa mujer sabe su valor y exige ser tratada acorde a ese valor. Y aquí entra otro concepto importante, el espejo emocional. En las relaciones, especialmente al principio, tendemos a reflejar las emociones del otro. Si tú estás ansiosa, necesitada, desesperada, él va a reflejar distancia, frialdad, retracción. Pero si tú estás segura, tranquila, confiada, él va a reflejar interés, esfuerzo, persecución. Entonces, si quieres cambiar la dinámica de una relación, empieza por cambiar tu propia energía. Deja de perseguir y observa cómo él empieza a buscarte. Deja de estar ansiosa y observa cómo él empieza a estar presente. Deja de necesitar y observa cómo él empieza a dar. Y sé que esto requiere valentía, mi reina, porque soltar el control, confiar en que si es para ti va a suceder, es aterrador cuando has estado acostumbrada a forzar, a empujar, a hacer que las cosas pasen. Pero te prometo que cuando sueltas, cuando confías, cuando te enfocas en ti misma, en lugar de obsesionarte con él, todo empieza a fluir de una manera más natural, más hermosa, más auténtica. Ahora, quiero abordar algo que muchas mujeres me dicen, Nilda, pero si yo no toco su zona genital, si no le doy esa gratificación, él va a buscar a otra que sí se la dé. Y mi respuesta es, si un hombre te deja porque no le das gratificación instantánea, porque no te conformas a ser su máquina dispensadora de placer,
entonces no era el hombre correcto para ti. Porque un hombre de calidad, un hombre que vale la pena, va a apreciar a una mujer que tiene estándares, que no se entrega de inmediato, que construye deseo de manera inteligente. Ese hombre va a ver tu comportamiento como una señal de que eres valiosa, de que vales el esfuerzo, de que eres diferente a todas las demás que se le han ofrecido en bandeja. Y si él no lo ve así, si él solo está buscando gratificación inmediata, sin esfuerzo, sin construcción, entonces créeme, mi amor, ¿no lo quieres en tu vida? Ese tipo de hombre te va a usar, te va a dejar insatisfecha, te va a hacer sentir que nunca eres suficiente y tú no estás aquí para ser suficiente para nadie, mi reina. Tú estás aquí para ser plena en ti misma y compartir esa plenitud con alguien que la merezca. Y esto me lleva a hablar de algo que me apasiona, la selección. Porque todo lo que te estoy enseñando no es solo para mantener el deseo de un hombre, es también para ayudarte a seleccionar al hombre correcto desde el principio. Cuando tú implementas estos principios desde el comienzo, cuando no tocas esos 3 lugares que te he mencionado, estás automáticamente filtrando. Los hombres que solo buscan gratificación rápida van a irse. Los hombres que no toleran que una mujer tenga su propia fuerza van a irse. Los hombres que necesitan una mujer necesitada para sentirse importantes van a irse. Y eso está perfecto, mi amor, porque esos no son los hombres que quieres. Los hombres que quieres son los que se quedan, los que aprecian tu misterio, los que disfrutan de la atención, los que te persiguen, los que ven tu independencia emocional como algo atractivo en lugar de amenazante. Y créeme, esos hombres existen. Existen hombres que quieren una compañera, no una fan. Existen hombres que admiran la fuerza femenina en lugar de temerle. Existen hombres que se enamoran más profundamente cuando sienten que están con una mujer completa, no con una mujer que los necesita para estar completa. Pero no los vas a encontrar si te conformas con cualquiera, si te entregas a cualquiera, si aceptas cualquier migaja de atención que te den. Los vas a encontrar cuando tengas estándares altos, cuando sepas tu valor, cuando no tengas miedo de soltar lo que no te sirve. Y hablando de soltar, necesito decirte algo que quizás no quieras escuchar, pero que es fundamental. A veces, la mejor manera de recuperar el deseo en una relación es estar dispuesta a perderla. Suena paradójico, lo sé, pero cuando tú estás aferrada con terror a una relación, cuando haces cualquier cosa para mantenerla, aunque te esté destruyendo, aunque no te esté dando lo que necesitas, estás operando desde el miedo. Y el miedo es el enemigo del deseo. En cambio, cuando tú estás dispuesta a soltar, cuando decides que prefieres estar sola que mal acompañada, cuando pones límites claros y estás preparada para irte, si no se respetan, estás operando desde la fuerza. Y la fuerza, mi reina, es magnética. He visto innumerables casos de mujeres que recuperaron completamente el interés de sus parejas en el momento en que estuvieron genuinamente listas para irse. Porque esa disposición de soltar cambia toda la energía. Ya no estás rogando, ya no estás persiguiendo, ya no estás aceptando lo inaceptable. Estás parada en tu poder. Y eso, créeme, lo siente. Pero tiene que ser genuino. No puedes fingir que estás lista para irte como táctica. Tienes que realmente estar en ese lugar donde sabes que vas a estar bien con él o sin él, donde sabes que tu felicidad no depende de que él te elija, donde sabes que eres completa por ti misma. Y llegar a ese lugar requiere trabajo interior, mi amor. Requiere sanar tus heridas de abandono, tus traumas de rechazo, tus inseguridades profundas. Requiere mirarte en el espejo y decidir que te vas a amar a ti misma con la misma intensidad con la que has amado a otros. Requiere construir una vida que te llene, que te inspire, que te haga sentir viva, independientemente de si hay un hombre en ella o no. Y cuando haces ese trabajo, cuando llegas a ese lugar,
Todo lo demás se acomoda. Ya no tienes que preguntarte si debes tocar o no tocar, si debes llamar o no llamar, si debes escribir o no escribir, porque estás operando desde tu intuición, desde tu fuerza, desde tu autenticidad. Y eso nunca te va a llevar mal. Ahora, déjame darte algunas estrategias prácticas y específicas que puedes empezar a implementar hoy mismo. Primero, en cuanto al tema de no tocar su zona genital de inmediato, aprende el arte del toque periférico. El toque periférico es aquel que rodea las zonas erógenas principales sin tocarlas directamente. Es el toque en el interior de los muslos sin llegar más arriba. Es el toque en la parte baja del abdomen sin bajar más. Es el beso en el cuello, en los hombros, en el pecho, sin ir directo a los labios o a las zonas genitales. Este tipo de toque hace algo increíble en el cerebro. Crea un mapa de anticipación. Cada toque periférico es como una promesa de lo que viene y el cerebro se vuelve loco tratando de anticipar cuándo finalmente vas a llegar a la zona principal. Y mientras está en ese estado de anticipación, está bombeando dopamina como loco. Segundo, aprende a usar las pausas. Las pausas son poderosas. En medio de un momento íntimo, cuando la intensidad está subiendo, detente, aléjate un poco, míralo a los ojos, sonríe y luego, después de unos segundos que van a sentirse como una eternidad para él, vuelve. Esa pausa interrumpe el patrón, aumenta la anticipación y hace que cuando vuelvas la sensación sea mucho más intensa. Tercero, varía tus patrones. No seas predecible en cómo tocas, cuándo tocas, dónde tocas. Si siempre haces lo mismo de la misma manera, en el mismo orden, el cerebro se aburre. Sorpréndelo. Un día empieza por un lugar, otro día empieza por otro. Un día eres lenta y suave, otro día eres un poco más intensa. Mantén esa variabilidad que hace que su cerebro nunca pueda predecir completamente qué vas a hacer. Cuarto, usa el poder de las palabras. Antes de tocar, crea anticipación con palabras. Dile qué estás pensando en hacer, qué quieres hacer, qué vas a hacer, pero no lo hagas inmediatamente. Deja que esas palabras se queden flotando en su mente, creando imágenes, generando anticipación. Y cuando finalmente lo hagas, la experiencia va a ser mucho más intensa porque ya has activado su imaginación. Quinto, y esto es crucial, mantén el contacto visual. El contacto visual profundo, especialmente en momentos íntimos, crea una conexión emocional que multiplica el placer físico. Hace que la experiencia no sea solo física, sino también emocional, y esa combinación es lo que crea recuerdos intensos, inolvidables, que lo van a mantener deseándote mucho después de que el momento haya pasado. Ahora, respecto al segundo punto, no tocar su ego excesivamente. Practica el arte del halago estratégico. Un halago estratégico es aquel que es específico, genuino y no exagerado. En lugar de decir, eres el mejor hombre del mundo, di, me encanta cómo me escuchas cuando te cuento algo importante. En lugar de eres perfecto, di, aprecio mucho el esfuerzo que hiciste hoy. ¿Ves la diferencia? El primero es vago, exagerado, infla el ego sin sustancia. El segundo es específico, real, reconoce algo concreto sin endiosarlo. También aprende a desafiar su ego de maneras juguetones, no crueles. Si él hace una broma sobre lo increíble que es, responde con humor. Así, qué modesto eres. Si presume de algo, responde con una sonrisa. Impresionante, aunque yo lo habría hecho en la mitad del tiempo. Esto mantiene el equilibrio, le demuestra que no estás completamente hipnotizada por él, que tienes tu propia fuerza y confianza, y no tengas miedo de estar en desacuerdo con él. Muchas mujeres cometen el error de siempre decir que sí, siempre estar de acuerdo, siempre ceder, pensando que eso los va a hacer sentir más cómodos. Pero la realidad es que los hombres se aburren de las mujeres que siempre dicen que sí. Necesitan el desafío
intelectual, necesitan sentir que están con alguien que tiene sus propias opiniones, sus propios pensamientos, su propia fuerza mental. Obviamente no se trata de contradecir por contradecir, de ser difícil por el gusto de serlo. Se trata de ser auténtica, de expresar genuinamente lo que piensas y sientes, aunque no coincida con lo que él piensa o siente. Y cuando haces eso, cuando te paras en tu verdad, algo hermoso sucede. Él te respeta más. Te ve como una igual, como una mujer con sustancia, no como un eco de sí mismo. Y respecto al tercer punto, respetar su espacio emocional. Esto empieza con construir tu propia vida plena. Y no estoy hablando de fingir que tienes una vida plena para manipularlo. Estoy hablando de realmente construirla. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti, mi reina? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo con tus amigas sin estar pensando en él? ¿Cuándo fue la última vez que te dedicaste a un hobby, a un proyecto personal, a algo que te apasiona independientemente de tu relación? Si hace mucho tiempo, si nunca, entonces ahí está el problema. Has hecho de él el centro de tu vida. Y cuando haces eso, pierdes tu esencia, pierdes tu magnetismo, pierdes esa chispa que te hacía interesante desde el principio. Entonces, hoy mismo empieza a recuperar tu vida. Retoma ese proyecto que abandonaste. Llama a esa amiga que has estado descuidando. Apúntate a esa clase que siempre quisiste tomar. Dedica tiempo a ti misma, a tu crecimiento, a tu placer, a tus sueños. Y cuando estés con él, está presente al 100%. Pero cuando no estés con él, no estés pensando obsesivamente en él. No estés checando tu teléfono cada 5 minutos esperando su mensaje. No estés analizando cada palabra que dijo tratando de descifrar qué sintió. Suelta, confía, enfócate en tu propia vida. Y te prometo, mi amor, que cuando hagas esto, cuando realmente tengas una vida plena y rica, independiente de él, vas a ver un cambio radical. Vas a ver cómo él empieza a buscarte más, a valorarte más, a desearte más, porque vas a estar emanando esa energía de completitud, de abundancia, que es absolutamente magnética. Además, cuando tienes tu propia vida, no entras en pánico cuando él necesita espacio, no lo interpretas como rechazo, no te vuelves ansiosa o demandante. Simplemente dices, ok, que tengas buen tiempo para ti y te vas a hacer tus cosas. Y esa tranquilidad, esa seguridad es lo que crea apego seguro, que es el tipo de apego más sano y duradero. Ahora, quiero hablar de algo que muchas mujeres me preguntan. Nilda, ¿y qué pasa si yo hago todo esto y él sigue sin responder, sigue sin valorarme, sigue sin desearme? Y mi respuesta es dura, pero necesaria. Entonces no es tu persona, mi amor. Y necesitas tener el coraje de aceptarlo y dejarlo ir, porque no importa cuánto implementes estas estrategias, no importa cuánto trabajes en ti misma, si estás con la persona equivocada, nada va a funcionar. Y la persona equivocada no es necesariamente una mala persona. Simplemente es alguien que no está disponible emocionalmente, que no está en tu misma frecuencia, que no está listo para la profundidad de conexión que tú ofreces. Y retener a esa persona, tratar desesperadamente de hacer que funcione, es uno de los mayores actos de autotraición que puedes cometer. Porque cada día que pasas con la persona equivocada es un día que no estás disponible para encontrar a la persona correcta. Entonces, sí, implementa todo lo que te he enseñado, pero también observa cómo responde, observa si hay reciprocidad, si hay esfuerzo, si hay valoración. Y si después de un tiempo razonable no ves eso, ten el valor de soltar, de decir, te deseo lo mejor, pero esto no es para mí. Y créeme, ese acto de autorrespeto, ese acto de priorizar tu propia valía, es lo que eventualmente
te va a llevar al amor que mereces. Porque el amor correcto, mi reina, no debería requerir que te rompas el lomo, que te contorsiones, que te vuelvas alguien que no eres. El amor correcto debería fluir naturalmente cuando dos personas están alineadas, cuando hay atracción mutua, cuando hay respeto mutuo, cuando hay deseo mutuo. Y todo lo que te estoy enseñando no es para forzar algo que no existe, es para potenciar algo que sí existe, es para mantener vivo algo que ya está ahí, es para evitar que el deseo se apague por errores evitables. Ahora, quiero compartir contigo algo profundamente personal. Hubo un momento en mi vida hace muchos años cuando yo también cometía todos estos errores. Estaba en una relación donde yo era la que siempre perseguía, la que siempre iniciaba, la que siempre estaba disponible. Y mientras más perseguía, más él se alejaba. Mientras más disponible estaba, menos me valoraba. Y llegué a un punto de tanta frustración, de tanto dolor, que toqué fondo. Y en ese fondo tomé una decisión. O me iba o cambiaba completamente mi actitud. Y decidí cambiar, pero no para manipularlo, sino para recuperarme a mí misma. Empecé a enfocarme en mi carrera, en mis estudios, en mis amigas, en mis pasiones. Dejé de perseguirlo, dejé de estar constantemente disponible, dejé de mendigar su atención. Y algo mágico sucedió. No solo él empezó a buscarme más, sino que yo empecé a sentirme diferente. Empecé a sentirme poderosa, completa, valiosa. Y desde ese lugar pude ver la relación con claridad. Y me di cuenta de que, aunque él había empezado a buscarme más, la relación seguía sin darme lo que yo realmente necesitaba. Y tuve el valor de terminarla. Y esa decisión, ese momento de coraje, cambió mi vida completamente. Porque me demostré a mí misma que yo era más importante que cualquier relación, que mi felicidad no dependía de ser elegida por alguien, que yo podía elegirme a mí misma. Y desde ese lugar de fuerza, eventualmente encontré relaciones mucho mejores, mucho más sanas, mucho más satisfactorias, relaciones donde no tenía que mendigar, donde no tenía que perseguir, donde había reciprocidad, respeto, deseo mutuo. Y eso es lo que quiero para ti, mi reina. Quiero que sientas esa fuerza, esa seguridad, esa completitud que viene de amarte a ti misma más de lo que amas la idea de ser amada por alguien más. Ahora, vamos a hablar de un tema que es tabú para muchas, pero que es fundamental, el sexo, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora se aplica también y especialmente en el ámbito sexual. El sexo entre adultos, mi amor, no debería ser una rutina aburrida y predecible. No debería ser algo que haces porque toca, porque es tu obligación, porque ya llevan años juntos y es lo que se espera. El sexo debería ser un espacio de exploración, de juego, de conexión profunda, de placer mutuo. Y para que sea así, necesitas aplicar los mismos principios. No des todo de inmediato. No seas completamente predecible. Mantén el misterio, crea anticipación, juega con la tensión. En la intimidad sexual, esto se traduce en no ir siempre directo al punto. Dedica tiempo a los preliminares, pero preliminares reales, no mecánicos. Explora su cuerpo como si fuera un mapa que todavía estás descubriendo. Besa zonas que normalmente no besas. Toca lugares que normalmente no tocas. Varía la presión, la velocidad, la intensidad y usa tu voz. Los hombres son muy visuales, sí, pero también responden increíblemente a lo auditivo. Dile qué te gusta, qué quieres, qué estás sintiendo, pero no de manera mecánica o artificial, de manera genuina, desde tu propio placer. Porque cuando él te ve y te escucha en placer real, eso dispara su propio placer multiplicado. Y aquí viene algo importante. Tu propio placer no es egoísta. Es el regalo más grande que le puedes dar a un hombre. Porque los hombres, especialmente los buenos, quieren saber que te están dando placer.
quieren sentir que son capaces de llevarte a ese lugar de éxtasis. Entonces, cuando tú te permites recibir, cuando te permites sentir, cuando te permites expresar tu placer sin vergüenza, sin inhibición, estás alimentando su ego de la manera correcta, de una manera que lo motiva a seguir dándote placer, a seguir explorando, a seguir mejorando. Pero esto requiere que tú conozcas tu propio cuerpo, mi reina, que sepas qué te gusta, qué te excita, qué te lleva al clímax. Y si no lo sabes, es momento de descubrirlo. Es momento de dedicar tiempo a ti misma, a explorar tu propio cuerpo, a conocer tus propias respuestas, porque no puedes comunicar lo que no conoces y no puedes recibir placer si no sabes cómo recibirlo. Y esto es algo que muchas mujeres de nuestra edad especialmente han descuidado. Hemos sido criadas en una cultura que nos enseñó a dar placer pero no a recibirlo, a preocuparnos por el placer del otro pero no por el nuestro, a ver nuestro propio placer como algo secundario o incluso egoísta. Pero eso, mi amor, es una mentira destructiva. Tu placer es tan importante como el de él. Tu satisfacción es tan relevante como la de él. Y una relación sexual sana es aquella donde ambos están comprometidos con el placer mutuo, no solo uno dando y otro recibiendo. Entonces, si has estado en ese patrón de solo dar, de solo enfocarte en él, de descuidar tu propio placer, es momento de cambiar. Es momento de decir, yo también importo, mi placer también importa. Y comunícaselo, no con reclamo, no con resentimiento, sino con apertura, con honestidad, con el deseo genuino de construir algo mejor juntos. Y aquí hay otro aspecto clave, la vulnerabilidad. La verdadera intimidad sexual requiere vulnerabilidad de ambos lados. Requiere estar dispuestos a mostrarse, a expresar deseos, a admitir inseguridades, a experimentar juntos sin miedo al juicio. Y esto solo sucede cuando hay una base de confianza, de respeto, de seguridad emocional. Cuando ambos saben que ese espacio íntimo es un espacio seguro donde pueden ser ellos mismos completamente, sin máscaras, sin pretensiones, y construir esa seguridad emocional empieza afuera del dormitorio, mi reina. Empieza con cómo se tratan el uno al otro en el día a día, con cómo se hablan, con cómo se escuchan, con cómo se respetan. Un hombre no se va a abrir vulnerablemente en la cama si siente que fuera de la cama no es respetado o valorado. Y lo mismo aplica para ti. Entonces, si quieres una vida sexual plena, apasionada, conectada, trabaja en la relación completa. Asegúrate de que hay respeto mutuo, comunicación abierta, admiración recíproca, porque todo eso se traduce en el dormitorio de maneras profundas y hermosas. Ahora quiero abordar un mito dañino que muchas mujeres de nuestra edad cargan, que el deseo sexual disminuye con la edad, que ya pasamos nuestra época de ser sexualmente deseables, que los hombres ya no nos van a ver como lo hacían cuando éramos jóvenes. Y esto, mi amor, es una mentira colosal. La verdad es que el deseo no tiene fecha de expiración. El placer no tiene edad límite. Y una mujer madura, segura de sí misma, que conoce su cuerpo, que sabe lo que quiere, es infinitamente más atractiva que una veinteañera insegura que todavía está descubriendo quién es. Porque lo que realmente atrae, lo que realmente genera deseo profundo, no es la juventud física, es la confianza, es la seguridad, es esa energía de una mujer que está cómoda en su propia piel, que no necesita validación externa, que disfruta del placer sin culpa. Y nosotras, las mujeres que ya tenemos años, experiencias, vivencias, tenemos una ventaja enorme si la aprovechamos. Sabemos quiénes somos. Ya no estamos tratando de encajar en moldes, de complacer a todo el mundo, de ser lo que otros esperan que seamos. Podemos ser auténticas y esa autenticidad es magnética. Entonces, si alguna parte de ti cree
ese mito de que ya pasaste tu momento, necesito que lo elimines de tu mente ahora mismo. Tú no pasaste ningún momento. De hecho, este puede ser tu momento más poderoso, más sensual, más magnético, si decides abrazarlo. Y parte de abrazar ese poder es cuidar de ti misma, no para complacer a nadie más, sino para sentirte bien contigo misma. Cuidar tu cuerpo, no para alcanzar estándares imposibles, sino para estar saludable, para sentirte fuerte, para tener energía. Cuidar tu apariencia, no para competir con otras mujeres, sino porque cuando te ves bien, te sientes bien y esa confianza se irradia y deja de compararte con mujeres más jóvenes, mi reina. Esa es una trampa mental terrible. No estás compitiendo con nadie. No hay una escala universal de deseabilidad donde todas las mujeres están rankeadas. Cada una de nosotras tiene su propio magnetismo, su propia belleza, su propia esencia, y el hombre correcto, el hombre que vale la pena, va a ver eso, va a ver tu fuerza, tu seguridad, tu profundidad, y va a valorarlo muchísimo más que una cáscara bonita sin sustancia. Ahora, hablemos de algo práctico. ¿Cómo manejas situaciones específicas aplicando estos principios? Escenario 1. Estás empezando a salir con alguien nuevo. ¿Cómo aplicas el principio de no tocar su zona genital demasiado pronto? Simple. Cuando las cosas empiecen a ponerse físicas y llegarán a ese punto naturalmente, toma tu tiempo. Explora. Besa profundamente, pero no permitas que todo escale de inmediato. Toca su espalda, su pecho, su cuello, sus brazos. Genera esa tensión. Y cuando él quiera ir más rápido, sonríe, dale un beso y di algo como, me encanta esto, pero quiero ir despacio. Y créeme, esa declaración dicha con seguridad y dulzura va a hacer que él te desee 10 veces más. Escenario 2. Estás en una relación establecida y sientes que el deseo ha disminuido. ¿Cómo recuperas aplicando el principio de no tocar su ego excesivamente? Empieza por evaluar. ¿Has estado siendo demasiado complaciente? ¿Has estado siempre de acuerdo con él? ¿Has perdido tu propia voz? Si es así, empieza a recuperarla. La próxima vez que él proponga algo y tú no estés completamente convencida, dilo. La próxima vez que él espere que hagas algo automáticamente, detente y pregúntate si realmente quieres hacerlo. Empieza a actuar desde tu autenticidad, no desde el miedo a perderlo. Escenario 3. Sientes que él se está alejando emocionalmente. ¿Cómo respondes? Respetando su espacio emocional sin perseguirlo. Esto es difícil porque todo tu instinto va a querer perseguir, cuestionar, demandar explicaciones, pero resiste ese impulso. Dale espacio real. No le escribas constantemente. No le preguntes qué le pasa. En cambio, enfócate en ti misma. Haz tus cosas. Vive tu vida. Y cuando estés con él, sé cálida pero no necesitada. Demuéstrale que estás bien, que confías en él, que no estás entrando en pánico. Y sorprendentemente, cuando ve que no estás colapsando, que no estás persiguiéndolo, a menudo eso lo hace regresar más rápido. Escenario 4. Él está siendo inconsistente, a veces muy presente y otras veces distante. ¿Cómo manejas esto sin perder tu poder? Primero, no te adaptes a su inconsistencia. No estés siempre disponible cuando él decide aparecer. Mantén tus propios planes, tu propia vida. Y segundo, comunica. En un momento tranquilo, dile que aprecias cuando está presente, pero que la inconsistencia no funciona para ti, que necesitas saber que hay una intención real. Y aquí está la parte crucial. Tienes que estar realmente dispuesta a irte si no hay cambio. Porque si solo lo dices pero no lo haces, él aprende que puede seguir siendo inconsistente sin consecuencias. Escenario 5. La vida sexual se ha vuelto rutinaria y predecible. ¿Cómo reavivas la pasión? Aplicando el principio de anticipación.
empieza por romper los patrones. Si siempre tienen intimidad por la noche, sorpréndelo por la mañana. Si siempre es en el dormitorio, cambia el lugar. Si siempre empieza de la misma manera, cambia completamente el guión. Introduce novedad, juego, sorpresa y usa la anticipación. Mándale un mensaje durante el día diciéndole lo que estás pensando en hacerle esa noche. Planta esa semilla en su mente y deja que crezca durante horas antes del encuentro real. Y en todos estos escenarios, mi reina, el denominador común es el mismo. Actuar desde tu poder, no desde tu necesidad. Actuar desde tu autenticidad, no desde el miedo. Actuar desde el amor propio, no desde la desesperación. Y sé que esto requiere práctica. No vas a ser perfecta desde el inicio. Vas a tener momentos donde recaigas en viejos patrones, donde el miedo tome el control, donde actúes desde la necesidad en lugar del poder. Y eso está bien. La transformación es un proceso, no un evento. Lo importante es que cada vez que te des cuenta de que recaíste, te corrijas, te perdones y vuelvas a intentarlo. Y con el tiempo, estos principios se vuelven automáticos. Se vuelven parte de quién eres. Ya no tienes que pensar debería hacer esto o aquello. Simplemente lo haces, porque fluye naturalmente desde tu nuevo estado de ser. Ahora, quiero hablarte sobre algo que es fundamental, pero que muchas veces se pasa por alto, la comunicación. Porque todo lo que te he enseñado funciona mejor cuando hay comunicación abierta, honesta, vulnerable. Y comunicación no significa solo hablar, significa también escuchar. Significa crear un espacio seguro donde ambos puedan expresar necesidades, deseos, inseguridades, sin miedo al juicio o al rechazo. Y esto empieza contigo, mi amor. Si quieres que él se comunique abiertamente contigo, tú tienes que modelar esa apertura. Tú tienes que ser capaz de decir, necesito esto, o esto me hace sentir así, o me gustaría que hiciéramos esto diferente, sin reclamo, sin ataque, simplemente desde la vulnerabilidad honesta. Y cuando él se comunica contigo, cuando expresa algo, tu trabajo es escuchar sin ponerte a la defensiva, sin tomarlo como un ataque personal, sin cerrar la conversación. Escucha realmente con el deseo genuino de entender su perspectiva, incluso si es diferente de la tuya. Porque muchas veces los conflictos en las relaciones no son por diferencias irreconciliables, son por malentendidos, por falta de comunicación clara, por interpretaciones equivocadas. Y cuando ambos se comprometen a comunicarse abiertamente, cuando ambos crean ese espacio seguro de vulnerabilidad mutua, la conexión se profundiza de maneras increíbles, porque ya no están adivinando qué piensa el otro, ya no están asumiendo, ya no están acumulando resentimientos por cosas que nunca se dijeron, están construyendo juntos, ajustando juntos, creciendo juntos. Pero ojo, mi reina, comunicación no significa compartir absolutamente todo el tiempo. Mantener cierto misterio, cierta privacidad de tu mundo interno es importante para mantener viva la atracción. No tienes que contarle cada pensamiento que tienes, cada inseguridad que sientes, cada detalle de tu día. Hay una diferencia entre comunicación sana y volcamiento emocional. La comunicación sana es selectiva, es intencional, es sobre cosas que realmente importan para la relación. El volcamiento emocional es usar a tu pareja como tu basurero emocional, descargando cada ansiedad, cada miedo, cada inseguridad sobre él constantemente. Y los hombres, especialmente, se cansan de eso. No quieren ser tu terapeuta, tu padre, tu salvador emocional. Quieren ser tu pareja, tu igual, tu compañero. Entonces, sí, comunica lo importante, pero también ten tu propia red de apoyo. Ten amigas con las que puedas hablar de ciertas cosas. Ten un terapeuta si lo necesitas. Ten tu diario, donde puedas procesar emociones. No pongas toda tu carga emocional sobre los hombros de un solo hombre.
Porque cuando haces eso, cuando eres emocionalmente independiente en ese sentido, él puede verte como tu pareja, no como tu cuidador. Y esa dinámica de igualdad es la que mantiene vivo el deseo y el respeto mutuos. Ahora, y esto es importantísimo, quiero hablar sobre los errores que debes evitar al aplicar estos principios. Error número 1, llevar esto al extremo y volverte calculadora, fría, manipuladora. Porque si tomas estos principios y los aplicas sin corazón, sin autenticidad, como puras técnicas de manipulación, va a ser obvio y va a repeler, no atraer. La clave es encontrar el balance entre ser estratégica y ser auténtica, entre tener límites y ser cálida, entre mantener misterio y ser vulnerable cuando es apropiado. Error número 2, usar estos principios como armas cuando estás enojada. Por ejemplo, darle el tratamiento del silencio como castigo o retirar afecto para manipularlo. Eso no es respeto al espacio emocional, eso es castigo emocional. Y el castigo emocional destruye la confianza y la seguridad en una relación. Si estás molesta, comunícalo directamente. No uses tácticas pasivo-agresivas. Error número 3, aplicar estos principios en una relación que ya es tóxica, abusiva o fundamentalmente incompatible, esperando que mágicamente se arregle. No va a pasar, mi amor. Estos principios sirven para mantener y potenciar el deseo en una relación que ya tiene bases sanas. No pueden crear algo de la nada, no pueden cambiar a una persona que no quiere cambiar, no pueden salvar una relación que está rota de raíz. Error número 4, volverte rígida con las reglas. Esto no es un manual rígido de reglas que tienes que seguir al pie de la letra. Son principios, guías que tienes que adaptar a tu situación específica, a tu personalidad, a la personalidad de él, a la dinámica de su relación. Se trata de entender los principios subyacentes y aplicarlos con flexibilidad e inteligencia. Error número 5, olvidarte de que tú también tienes necesidades legítimas y merecedoras de ser satisfechas. Porque esto no se trata de convertirte en un enigma inalcanzable que nunca da, que nunca se entrega, que siempre está jugando. Se trata de encontrar el balance entre dar y recibir, entre acercamiento y distancia, entre ser vulnerable y mantener tu poder. Error número 6, usar estos principios como excusa para no trabajar en tus propias heridas emocionales. Porque puedes aplicar todas las estrategias del mundo, pero si en el fondo sigues siendo una mujer herida, insegura, con apego ansioso, esas heridas van a sabotear tus relaciones una y otra vez. Entonces sí, aplica estos principios, pero también haz el trabajo interno, sana tu pasado, enfrenta tus traumas, construye tu autoestima, ve a terapia si lo necesitas, porque la transformación externa sin transformación interna es superficial y temporal. Y ahora, mi reina, quiero compartir contigo el secreto que te prometí al inicio, el secreto mejor guardado de la psicología masculina del deseo, ese que hace que un hombre no pueda sacarte de su mente. Y aquí está. Los hombres no se enamoran perdidamente de las mujeres perfectas, de las mujeres que siempre dicen y hacen lo correcto, de las mujeres que nunca cometen errores. Los hombres se enamoran perdidamente de las mujeres que los hacen sentir algo. Las mujeres que los desafían, que los sorprenden, que los hacen reír, que los frustran a veces, que los inspiran, que los hacen querer ser mejores hombres. Se enamoran de mujeres reales, con fuerza y vulnerabilidad, con confianza y humildad, con pasión y ternura. Se enamoran de mujeres que tienen su propia vida, sus propios sueños, su propia esencia, pero que también están dispuestas a compartir esa vida, esos sueños, esa esencia con ellos. Se enamoran de mujeres que no los necesitan para estar completas, pero que los quieren en sus vidas. De mujeres que pueden estar bien solas, pero que eligen estar con ellos. De mujeres que tienen opciones,
pero que los eligen a ellos. Y ese tipo de amor, mi amor, ese tipo de deseo profundo, inquebrantable, solo lo puedes generar cuando tú misma eres esa mujer completa, segura, poderosa. Entonces, el secreto no es una técnica específica de cómo tocar o no tocar. El secreto es convertirte en la mejor versión de ti misma. Es amarte tan profundamente que no necesites su amor para sentirte valiosa. Es construir una vida tan rica y satisfactoria que Él quiera ser parte de ella, no el centro de ella. Es tener tanto amor propio que no toleras menos de lo que mereces, pero tampoco castigas por errores humanos. Es ser una mujer que entiende que su valor no depende de si un hombre la desea o no, pero que cuando un hombre la tiene, sabe que tiene algo extraordinario. Y cuando eres esa mujer, mi reina, no tienes que preocuparte por tocar o no tocar ciertos lugares. No tienes que memorizar técnicas o estrategias, porque todo fluye naturalmente desde tu esencia, desde tu poder femenino auténtico, desde tu amor propio inquebrantable. Así que mi invitación final para ti es esta. Deja de enfocarte en cómo mantener a un hombre interesado y empieza a enfocarte en convertirte en una mujer tan interesante, tan completa, tan poderosa, que los hombres correctos naturalmente se sientan atraídos hacia ti y quieran quedarse. Y cuando llegue ese hombre, sabrás exactamente cómo mantener viva la llama, porque entiendes los principios fundamentales del deseo masculino. Recuerda que el amor verdadero, el deseo duradero, la conexión profunda, no se construyen con trucos ni manipulaciones. Se construyen con autenticidad, con respeto mutuo, con comunicación honesta, con límites sanos, con amor propio inquebrantable. Y cuando dominas estos principios, cuando los vives desde tu corazón, no solo transformas tu relación con los hombres, transformas tu relación contigo misma. Te conviertes en una mujer magnética, irresistible, inolvidable, porque al final del día, mi reina hermosa, el mayor acto de poder femenino no es controlar a un hombre, es controlarte a ti misma, es elegir conscientemente cómo quieres mostrarte, cómo quieres amar, cómo quieres vivir. Es ser tan completa en ti misma que cualquier hombre que entre en tu vida sea una adición hermosa, no una necesidad desesperada. Así que te dejo con esto. Practica estos principios, pero sobre todo practica el amor propio. Construye tu vida, persigue tus sueños, cultiva tu felicidad. Y cuando llegue el hombre correcto, tendrás algo invaluable que ofrecerle. La oportunidad de compartir la vida con una mujer extraordinaria que se eligió a sí misma primero. Gracias por quedarte conmigo hasta el final, mi amor. Si este video te resonó, si sentiste que te hablé directamente al corazón, déjame un comentario abajo contándome qué fue lo que más te impactó. Y si conoces a alguna amiga que necesita escuchar esto, compártelo con ella. Seamos esa comunidad de mujeres poderosas que se apoyan mutuamente en su crecimiento. Nos vemos en el próximo video, mi reina. Recuerda siempre, eres poderosa, eres valiosa, eres suficiente y mereces un amor que celebre todo lo que eres. Con todo mi amor, Nilda Chiaraviglio.